con el internet, si llega a pasar, por favor me avisan, ¿sale? Sí, doctor. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a ver lo correspondiente a las escleritis y a las epiescleritis. Entonces, básicamente, esta es una entidad que de alguna forma, pues hay que distinguir algunos aspectos clínicos entre uno y otro. Y de entre las entidades así relacionadas con la escleritis y los problemas como son las hemorragias conjuntivales y los problemas incluso de conjuntivitis que de alguna forma pues tienen manifestaciones clínicas que son parecidas. Entonces, vamos a empezar con la primera diapositiva. Por ejemplo, una de las causas así frecuentes de consulta va a ser paciente que tenga dolor, que tenga ojo rojo. Pero, por ejemplo, pues básicamente aquí hay que hacer la diferencia clínica entre lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí Alfredo Villalba, a ver, platícame, ¿qué le ves a esta fotografía del paciente? Bueno, ¿sí me escucho? Sí, 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 sí. Qué bueno, porque tengo bocinas. Este, ah, pues, pues primeramente, pues se nota como pues, supongo que una irritación por, por cómo está el ojo rojo. También mucha vascularidad por la misma, no sé, por un objeto infeccioso, supongo yo. Ok. Bueno, no vamos a hablar de diagnóstico, más que nada algo descriptivo, ¿no? O sea, por ejemplo, este es un ojo rojo, ¿no? Pero ¿sería igual que este? No, No. pues no. Ok. ¿Cuál es la diferencia así eh, topográfica, ¿verdad? Anatómica, pues, en base a lo que ustedes ven. Por ejemplo, a ver, Sandra, o sea, ¿qué me podrías describir de esta primera fotografía? O sea, porque sí, definitivamente si comparamos un ojo con el otro, o sea, no tienen la misma, o por ejemplo este, ¿no? Que tenemos a continuación, no son iguales. Pero ¿qué caracteriza este ojo? A ver, además complementa lo que nos dijo tu Pues compañero. en esta se ven los capilares muy definidos y en los otros no. Ajá, Entonces aquí como que no hay en sí una ruptura de los vasos, más bien sí, como que están dilatados. exactamente, ¿no? O sea, sí ven toda esa dilatación vascular, ¿no? Ese incremento de la vasculatura, esa inflamación y esa tortuosidad general que viene en toda la esclera, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente así, el paciente va a llegar por ojo rojo y dolor, pero nosotros vamos a tener que hacer una diferencia macroscópica de si esto es un proceso de escleritis o piescleritis o un sangrado conjuntival, que muchas de las veces lo confunden, ¿verdad? Pero pues obviamente, aquí, qué me podrían decir? O sea, ¿qué se ve en este ojo? O en estos ojos, más bien, porque el cuadro es muy parecido. Es un cuadro Es, hemorrágico, ¿no? se Ajá, ve más como un derrame. exactamente, es una hemorragia que está contenida por las capas conjuntivales. Recuerden que este es el limbo esclerocorneal y a partir del limbo esclerocorneal hasta atrás envuelve completamente el globo ocular. Esta va a estar envuelto por la conjuntiva, la cápsula de Tenon y más abajo pues va a estar la esclera, ¿verdad? Entonces, pues son dos entidades que bueno, nos van a ocasionar alteraciones así macroscópicas que van a llegar por como causas de ojo rojo, pero que una, como estaban mencionando, o sea, corresponde a una inflamación, una dilatación vascular, una ingurgitación ahí vascular. A veces nosotros lo llamamos como una, en el caso de la hemorragia, como un hiposfagma, ¿sí? Y en el caso de de los vasos dilatados, pues lo podemos manejar como una congestión vascular que es así como lo más general, ¿no? O sea, entonces, pues obviamente las presentaciones sí van a variar en aspectos macroscópicos que nosotros vamos a poder ver sin necesidad de equipo especializado para los ojos, ¿verdad? Eso es macroscópico. Y aquí, por ejemplo, ¿es sangre o es ingurgitación vascular?
A ver, Carla, la fuente. Como aquí se ve más, Más como, ajá, sí, sí, sí. Lo que tú veas, ¿eh? es igual, algo similar a las segundas imágenes, como un derrame, pero aquí sí se nota un poquito más de los capilares. Ok. Pues sí, efectivamente son capilares, o sea, igual, no, aquí ya no tengo. Pero así, por ejemplo, en esta fotografía del lado izquierdo, bueno, del paciente, o sea, siempre es para nosotros derecho, izquierdo. Obviamente ya cuando lo vemos de frente es viceversa, pero en esta diapositiva, en donde se ve el incremento o de la imagen del globo ocular, pues sí vemos como aquí en este específicamente no alcanzamos a ver una red capilar. Sí, aquí solamente vemos el manchado de sangre y pues básicamente en esta otra diapositiva, pues sí se ve cómo está esa infiltración a nivel de la conjuntiva, ¿no? Entonces son dos cuadros pues totalmente diferentes, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la implicación clínica? Bueno, o sea, el manejo puede ser, en casos así superficiales, pues puede ser conservador, puede ser así solamente observación, pero en los casos en los que haya mucha inflamación, entonces ahí sí nos va a dar diferencia, ¿no? Y esto pues, va a estar dado por la parte anatómica. Normalmente si nosotros recordamos el globo ocular, pues va a tener una capa interna, la más interna que es la retina, después la segunda que es la capa vascular, que se llama la coroides, y después como tercer capa va a ser la esclera. Y cubierta o como cobertura de la esclera vamos a tener a lo que es la cápsula de Tenon con algunos plexos vasculares, tanto superficiales como profundos, y después la conjuntiva, que es pues, básicamente la parte más externa. Entonces, pues básicamente estas diferentes capas van a hacer que de acuerdo a la inflamación que se presente en cada una de ellas, pues nos dé un cuadro clínico diferente. Por ejemplo, el cuadro de los sangrados contenidos que se ven como un manchón rojo en donde no hay red capilar, normalmente corresponden a una hemorragia que se le conoce como subconjuntival, porque ahí lo que sangra es alguno de los vasos que están exactamente en la parte interna o en la parte inferior de la conjuntiva. Entonces, por eso es que se contiene ahí y nos van a ocultar toda la red vascular que está más profunda. Los pacientes que por el contrario tienen procesos de epiescleritis van a tener una alteración inflamatoria de toda la red vascular que se encuentra entre las capas de la conjuntiva y la cápsula de Tenon. La cápsula de Tenon está muy vascularizada, entonces ahí va a tener un plexo vascular superficial y uno profundo. Cuando se inflama el superficial corresponde a los procesos de escleritis. Cuando se inflama el plexo vascular profundo nos va a dar los cuadros de escleritis. Entonces, clínicamente pues se van a ver así, como una red vascularizada de ingurgitación vascular que nos puede dar diferentes tipos de sintomatología, ¿no? Esto es lo que les mencionaba, o sea, las capas de la esclerótica. Vamos a tener unas superficiales y unas más profundas. La más superficial pues es la epiesclera, después sigue un espacio epiescleral, después la esclerótica o la cápsula de Tenon y después la lámina fusca que va pues básicamente de forma muy contigua hacia la parte coroidea, ¿no? O supracoroidea. Entonces eso es lo que nos lo va a dividir anatómicamente. Y bueno, incluso para efectos de clasificaciones tenemos una tabla en donde nos habla sobre los diferentes tipos de vascularidad o de vascularización que se presentan en los pacientes, ¿no? Desde una simple en un proceso de conjuntivitis hasta en una en donde puede dar afección de los espacios más profundos. En este caso, cuando nos afecta la parte de los vasos ciliares, entonces nos va a corresponder hacia los cuadros de escleritis y de epiescleritis. Y aquí, por ejemplo, ¿qué le vemos? Sangre, ingurgitación, una combinación de los dos. Una combinación de los dos, ¿no? Sí, una combinación. Ok, pues sí, sí pueden estar combinados, ¿no? Pero bueno, recuerden que, por ejemplo, las hemorragias conjuntivales normalmente pues, se pueden reabsorber solas por la ubicación que tienen a nivel de las capas conjuntivales. A diferencia de las escleritis o las epiescleritis, estas pues normalmente pues, nos van a dar síntomas un poquito más, pues, sí, más marcados, ¿no? Normalmente los procesos de sangrados conjuntivales, el paciente no lo nota. A veces
se da cuenta porque una tercera persona le dijo que tiene un sangrado, tiene hemorragia en el ojo, ¿no? Pero de ahí en fuera, normalmente los procesos conjuntivales de hemorragias no nos van a dar ningún problema ni ninguna sintomatología. Los procesos de episcleritis, por su parte, pues están considerados como tumores, como trastornos, perdón, superficiales benignos y autolimitados, ¿no? Y a veces pueden presentarse en los pacientes que tienen mucho estrés, a los pacientes que fuman mucho, que comen muchos irritantes, que de repente traumatizan mucho los ojos. A veces hasta la parte hormonal también va a estar involucrada para desarrollar este tipo de alteraciones. Y en algunas ocasiones, cuando el paciente tiene cuadros recurrentes, entonces sí hay que pensar o sospechar en algún proceso sistémico en evolución. Normalmente los trastornos superficiales es muy raro que evolucionen a un trastorno interno, o sea, no por el hecho de tener un proceso de episcleritis quiere decir que si no se trata va a evolucionar a escleritis, porque la mayor parte de estos son trastornos autolimitados. ¿Qué quiere decir? Pues que solitos van a desaparecer. Obviamente pues van a tener una clasificación. Va a haber unos que sean simples y otros que son nodular. Entonces los simples pues, van a corresponder a una inflamación que pues básicamente puede estar superficial, que puede estar bien, bien delimitada y que va a tener una resolución aproximadamente entre 1 y 2 semanas. Y después sigue la nodular, la variedad nodular. Esa normalmente puede durarnos hasta 6 semanas y se va a caracterizar porque nos va a dar una elevación y nos va a dar un poquito de dolor. A veces pueden estar acompañados incluso de fotofobia, ¿no? Entonces, las características generales de este tipo de padecimientos es que nos den un poco de dolor punzante, que obviamente no debe ser tan intenso, una congestión vascular. Algunos pacientes nos refieren fotofobia, es decir, cuando salen a la luz, pues tener alguna molestia fuerte, intensa, ¿no? Y en ocasiones, pues también pueden estar acompañados de lagrimeo. Entonces, recuerden, este tipo de procesos autolimitados puede resolverse entre 1 semana hasta aproximadamente 60 días, que es aproximadamente o casi 2 meses. Entonces, por ejemplo, estas son algunas de las variedades en donde vemos las congestiones vasculares nodulares o sectoriales, ¿no? En donde vemos pues, prácticamente cómo llega toda infiltración vascular y se localiza solo un sector. A diferencia de las hemorragias, cuando presentamos una hemorragia, muchas de las veces pues alcanzamos a ver la zona de inflamación o de ruptura vascular y por gravedad va a tener la tendencia a desarrollarse o más bien de irse hacia la parte inferior. Entonces los pacientes pues suelen alarmarse porque parecería que va creciendo y va aumentando. Cuando en realidad por gravedad pues va a bajar y nos va a ocasionar que se inflame o que se manche o que se impregne un poquito más de la conjuntiva inferior, ¿no? Y este es el ejemplo de una episcleritis difusa simple, es decir, que todo el ojo prácticamente se encuentra infiltrado, ¿no? La diferencia con las episcleritis nodulares es que en estas hay una sobreelevación de tejido inflamatorio. Entonces, esto va a hacer que pues, sean más dolorosas y sean de mayor difícil en cuanto a la resolución. Ahora, los pacientes que normalmente se caracterizan porque pudieran llegar a tener cuadros recurrentes, ahora como les comentaba, los cuadros recurrentes hay que sospechar en algo sistémico. ¿Por qué? Porque normalmente estos cuadros cuando se vuelven así uno y otro y otro y otro y van apareciendo de forma subsecuente, entonces sí nos pueden dar alteraciones en donde van a comenzar a adelgazar las capas esclerales. Entonces nos puede empezar a dar una coloración azul, ligeramente azul por adelgazamiento de las capas de colágeno de la esclera y pues básicamente lo que se vuelve translúcida es la coroides, ¿sí? Es prácticamente lo que se empieza a notar. Entonces, pues básicamente, si nosotros tenemos cuadros de este tipo, hay que, pues básicamente, referirlos para su estudio y evitar que vaya a haber algún problema en la cuestión de adelgazamiento de las estructuras. Ahora, ¿qué manejo les damos? Bueno, pues normalmente a este tipo de pacientes que tienen procesos nodulares o difusos o sectoriales, pues entonces lo que vamos a dejarles es lubricante, por ejemplo, el alcohol polivinílico, la hidroximetilcelulosa, algún vasoconstrictor como es la nafasolina o incluso AINES como la presencia de ketorolaco o diclofenaco, ¿no?
Entonces, con esto básicamente van a tener y van a disminuir esa, pues a veces incluso esa apariencia, ¿no? Porque en algunos pacientes sí puede ser muy agresivo. Entonces, pues básicamente el proceso superficial pues es muy benigno, se resuelve muy rápido y pues prácticamente se caracteriza porque en la mayor parte de los casos no nos va a dejar secuelas, a menos que sean cuadros recurrentes, entonces sí, sospechar algo sistémico. Y después sigue la escleritis, que es un proceso muy similar, como estábamos viendo la parte anatómica donde vienen las placas y los plexos vasculares, tanto el superficial y el profundo. En términos generales, el plexo vascular profundo pues, va a estar pues, prácticamente de forma muy contigua y nos va a dar cuadros clínicos de forma similar. Normalmente los pacientes pueden iniciar con cuadros que se vean igual, parecidos, pero la diferencia de las escleritis es que como la inflamación está en plexos más profundos, pues entonces tiene mayor riesgo de diseminarse o difundirse hacia lo que es la capa uveal y entonces generarnos un proceso inflamatorio con liberación de sustancias que son proinflamatorias a nivel de la esclera y entonces ahí ocasiona un adelgazamiento que puede evolucionar incluso a una perforación del globo ocular, como vemos en la fotografía. Normalmente los pacientes empiezan a tener cuadros recurrentes y empiezan a tener zonas de adelgazamiento y tener pues prácticamente el riesgo de desarrollar desde solamente la inflamación localizada hasta desprendimiento de retina extensos. Ahora, causas y asociaciones. En el 50% de los pacientes va a estar relacionado con la presencia de enfermedades como son artritis reumatoide, granulomatosis de Wegener, la poliarteritis nodosa, etc, etc, etc. También como algunas otras causas o enfermedades que nos causen inmunosupresión. ¿Sí? Pero no toda es por enfermedades. Algunas veces están inducidas por tratamientos quirúrgicos previos, ¿no? Por ejemplo, cirugía de glaucoma, en donde también a veces tenemos que realizar cortes a nivel de lo que es la esclera y el adelgazamiento de la misma, entonces corren el riesgo de empezar a desarrollar estos cuadros, ¿no? Y por supuesto también de infecciones graves, pacientes que tengan úlceras corneales infectadas con este tipo de agentes etiológicos como la pseudomonas, los streptococos pneumoniae y los auros, que son los más comunes, entonces básicamente pudieran llegar a presentarlo, ¿no? Ahora, no quiere decir que los pacientes que tengan un problema de una enfermedad corneal o una úlcera corneal o una úlcera infecciosa de cualquier tipo va a desarrollar estos cuadros, ¿verdad? Simplemente es como un factor adicional. Entonces, la característica importante de estos pacientes es que las zonas de adelgazamiento van a obligar que en algún momento el paciente pueda volverse candidatos a injertos de parches de esclera para evitar la perforación ocular, ya que si el globo se perfora, pues entonces, y no nos encontramos en un tercer nivel, entonces va a estar condenado a que tenga que eliminarse todo el contenido del globo ocular y prácticamente haber perdido esa función visual, ¿no? Entonces, vean pues básicamente cómo se ven las presentaciones entre uno y otro, sí son bastante diferentes. Y obviamente, así como la epiescleritis tiene una clasificación, entonces la escleritis también va a tener su clasificación. Se va a clasificar como una escleritis anterior o una posterior. La más frecuente es la anterior, hasta en el 98% de los casos. Y esta anterior puede ser no necrotizante o puede ser necrotizante. Y de la primera puede ser nodular o difusa. Y de la necrotizante puede ser con inflamación o sin inflamación. Y en relación a la clasificación posterior, pues básicamente ahí nos van a dar cambios a nivel de la retina muy marcados. Entonces, ¿qué diferencia nos va a dar entre una escleritis y una epiescleritis? Bueno, que normalmente las escleritis son más dolorosas. Si nosotros recordamos, les había comentado que las epiescleritis a veces solamente nos van a dar un aumento de la sensibilidad, puede causar un poco de lagrimeo, puede causar un poco de fotofobia, pero a diferencia de las escleritis es que es un dolor punzante, un dolor intenso, un ojo rojo que puede verse incluso muy violáceo. Este tipo de cosas nos va a dar fotofobia intensa y una epífora continua. Y por supuesto, aquí sí nos va a dar disminución de la agudeza visual. Cualquier trastorno inflamatorio que nos cause disminución de la visión es susceptible de tener que verse para evitar complicaciones irreversibles, ¿verdad?
Ahora, ¿qué es lo que le dejamos a este tipo de pacientes? Pues bueno, ahí sí les podemos dejar AINES por vía sistémica. Normalmente el indicado pues es el ibuprofeno 400 miligramos cada 6 horas. Podemos dejar un poco de esteroides sistémicos, los AINES tópicos, y a veces también aquí indicamos la triamcinolona tópica. Pero bueno, todo depende de la gravedad de los pacientes. Y vean, pues básicamente estos son ejemplos de unas escleritis anteriores. Afortunadamente es de las variedades no necrotizante difusa, que va a tener un curso benigno de acuerdo a los pronósticos generales, ¿no? Pero a diferencia de lo que son las variedades necrotizantes, la diferencia es esta, o sea, que de repente aquí nos empieza a ocasionar cuadros de isquemia a nivel de lo que es ya el tejido esclerótico, en donde pues básicamente nos empieza a ocasionar adelgazamiento y probablemente incluso hasta perforación. Entonces, por ejemplo, esta es una variedad de la esclerosis necrotizante con inflamación, en donde pues básicamente lo que va a caracterizar a estos pacientes es que tengan dolor, baja visual y con un pronóstico visual malo. ¿Por qué? Porque va a tender a realizar o a llevar a cabo perforaciones del globo ocular. Entonces, por ejemplo, es otro de los ejemplos, ¿no? En donde el inicio es insidioso, hay un enrojecimiento localizado que se puede irradiar a frente, cejas, mandíbulas. O sea, los pacientes incluso nos refieren que pues, no pueden ni siquiera dormir a pesar de la ingesta de analgésicos, con presencia de congestiones vasculares profundas. Y pues, como les decía, nos va a dar tanta inflamación que hasta nos va a dar el aspecto de isquemia, ¿no? Y vean, pues estos ya son ejemplos de escleritis que se vuelven un poquito más intensas, ¿no? En donde llegamos a ver, pues básicamente las perforaciones, donde solamente tenemos una cobertura por la conjuntiva, pero donde prácticamente ya toda la óvea y a lo mejor hasta parte de la retina se encuentran con una exposición externa. Normalmente los pacientes así, pues van a estar pues condenados a que si no tenemos un parche, pues van a requerir o sacar el contenido intraocular, ¿sí? Entonces pueden cursar con necrosis escleral, con las ulceraciones sobrepuestas, y pues bueno, normalmente durante el proceso de resolución pues nos va a dejar un proceso de cicatrización muy irregular, obviamente cuando el candidato o cuando el paciente es candidato así a que pueda tener una resolución favorable, ¿verdad? Cuando no, pues no tenemos muchas opciones, ¿no? Ahora, complicaciones de las escleritis, pues básicamente que nos forme estafilomas, que nos dé uveitis anteriores, que nos dé cataratas por la inflamación o glaucoma o incluso desprendimiento de retina, que no es otra cosa más que la que se ocasiona por la atracción de las estructuras internas, ¿no? En estas variedades, pues vamos a dejarle un poco de esteroides vía sistémica, ya sea vía oral entre 60 y 120 miligramos por 2 a 3 días y después de ahí dosis reducción, así como combinarlo con inmunosupresores como pueden ser la ciclofosfamida, la azatropina, la ciclosporina o hacer terapias combinadas en donde damos esteroides sistémicos combinados con inmunosupresores. Entonces, ¿dónde dejamos esto? Cuando los pacientes tienen cuadros muy graves, ¿no? Esta es otra de las variedades, las escleritis anteriores sin inflamación, en donde básicamente no tenemos que tener ojos completamente rojos, sino más bien aquí lo que las caracteriza son las placas avasculares que se aparecen por la presencia de una isquemia generalizada y que sabemos que de alguna forma van a tener una evolución muy tórpida, ¿no? Pero en forma general, para este tipo de patologías, cuando son graves, no hay un tratamiento efectivo, ¿sí? Normalmente los pacientes deben pues recibir una atención así continua, a veces muy constante, y pues saber o hacerles saber que básicamente el pronóstico es muy reservado. Nos va a depender prácticamente de cómo se encuentre su estado de inmunosupresión general. Ahora, otras características importantes con las escleritis son las posteriores, ¿no? Normalmente las posteriores se van a caracterizar porque nos van a afectar principalmente, nos van a dar una afección a nivel de la retina. ¿Y qué nos va a dar en la retina? Pues esto, la presencia de pliegues, dolor, baja visual y por supuesto ya asociado a ellos el desprendimiento así de retina, ¿no? Estas sí pueden ser normalmente en pacientes de 50 años mayor riesgo de presentar, especialmente cuando tienen asociaciones sistémicas. Normalmente estas sí afectan un ojo, pero sí se pueden presentar en los dos con pronósticos visuales muy, muy reservados, ¿no?
Ahora, síntomas, pues dolor y baja visual. Y los signos externos, pues es la congestión vascular, la proptosis, la dificultad incluso para movilidad del globo ocular y el edema, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver. Desprendimiento de retina que puede estar localizado a uno o a los 4 cuadrantes. El desprendimiento de retina también se puede acompañar de desprendimiento coroideo con la presencia de edema macular y con la presencia de tumefacción del nervio óptico. ¿Qué quiere decir? Que desarrollan neuritis ópticas por la inflamación. Pues, ¿qué les hacemos? Pues básicamente ultrasonido, porque la parte anterior va a estar muy inflamada y clínicamente no vamos a poder determinar si la parte interna se encuentra bien. Entonces, a través del ultrasonido nos da una idea pues de prácticamente cómo se encuentra la parte interna del ojo, ¿no? En relación a la coroides, en relación a la retina. Tratamiento, pues como ya veíamos, para este tipo de alteraciones, pues hay que dar tratamientos combinados, pero normalmente uno de nuestros pilares para el manejo es el tratamiento con AINES, ¿sí? Y pues de ahí, pues básicamente dejar que evolucionen y pues estarlos vigilando, ¿no? Cuando los AINES se quedan cortos, pues entonces los combinamos con esteroides. Pero ahora, ¿qué diferencia hay? Porque las presentaciones, como les comento, son súper similares. De hecho, siempre es bueno así hacerles saber o hacerles, mostrarle algunos de los ejemplos más comunes relacionados, por ejemplo, con los cuadros de hemorragias conjuntivales, porque normalmente aquí las escleritis y las epiescleritis de forma inicial van a ser muy similares. ¿Qué los va a diferenciar? Que las escleritis son dolorosas y agresivas, y que las epiescleritis son solamente un poco de hipersensibilidad, pudiéndose acompañar o no con fotofobia y con algún tipo de hipersensibilidad, ¿sí? Pero bueno, una de las pruebas que está descrita para poder hacer la diferencia entre una escleritis y una epiescleritis es tomar al paciente y colocarle una gota de fenilefrina, que es un vasoconstrictor superficial. Normalmente, los pacientes que tienen un cuadro de epiescleritis van a tener una reabsorción vascular de las lesiones hasta en un 80 o 90%, comparado con las escleritis. Como ahí prácticamente tenemos que atravesar el plexo vascular profundo, no hay una conexión directa para el mismo. Entonces, ahí lo que vemos es que el ojo continúa rojo. Entonces, si ustedes tienen un ojo rojo, como veíamos en las diapositivas previas, y le aplican la fenilefrina, si desaparece, es epiescleritis. Y si no desaparece, entonces el paciente presenta un cuadro de escleritis. Les digo, obviamente, pues también va a depender de la presentación clínica y de los síntomas que estén asociados a la lesión. Si el paciente tiene mucho dolor, muy probablemente va a ser una escleritis. Si el paciente no tiene más que un poco de hipersensibilidad y lagrimeo, entonces muy seguramente se va a encontrar con un proceso de escleritis. El tratamiento de forma general va a ser pues a través de los desinflamatorios combinados con los lubricantes, y en el caso de la escleritis, los antiinflamatorios, pero principalmente a base de esteroides y con terapia inmunosupresora, ¿sí? Entonces, el diagnóstico diferencial entre una conjuntivitis, una epiescleritis y una epiescleritis es que las epiescleritis van a responder a vasoconstrictores y las escleritis no. Eso sí es súper importante, ¿sí? Si ustedes en algún momento tienen a un paciente y se maneja con un vasoconstrictor y no desaparece, mándenlo a revisión. Ese paciente pudiera presentar algunas de las variedades, como mencionábamos ahorita, de no necrotizante o posterior o difusa, pero bueno, básicamente cualquiera de las que tenga, estas están consideradas como graves, ¿sí? Los procesos de escleritis a veces, como veíamos en la diapositiva anterior, o una de las primeras, aparecen hasta por el estrés, el desvelo, y esas normalmente pues van a ser benignas, ¿no? Y van a ser autolimitadas. Muy bien, entonces ya no se les olvida cómo son las presentaciones. Obviamente ya en presentaciones graves, pues bueno, o sea, no hay ni que dudarlo, ¿no? O sea, los pacientes deben de ser referidos para su atención y seguimiento. Entonces, estas son las más importantes porque básicamente son las que nos van a hablar de la diferencia entre los cuadros clínicos. Y entre una epiescleritis y una escleritis, ustedes a veces no van a poder notarlo si no le hacen la prueba de la fenilefrina o del vasoconstrictor. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, Ok.
Este tema es muy chiquito, pero de alguna forma sí hay que tener una idea, porque es súper común que manden pacientes por hemorragias conjuntivales cuando traen esto. Y ustedes, incluso en la etapa escolar, no falta quien amanezca con el ojo rojo, hinchado, inflamado, vascularizado. Y pues que obviamente la resolución va a ser a través de un poco de lubricante y algún AINES tópico como los que ya vimos, pudiendo ser los más frecuentes: alcohol polivinílico y promelosa, y pues ahí la variedad enorme de lubricantes que tenemos disponibles. ¿Sí? Entonces, ¿todo bien con estas dos variedades? Recuerden, la prueba de la fenilefrina es la más importante para hacer el diagnóstico diferencial entre una epiescleritis y una escleritis. Una epiescleritis se le va a quitar sola, aunque solamente coloquemos lubricante. Una escleritis no. Esa debe de estarse vigilando. Muy bien. Entonces, ¿ya no hay ninguna duda? Todo bien, doctor. Ok. Muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos mañana con el tema que sigue. ¿Sale? Ah, no es cierto, el lunes, perdón. Hasta el lunes, Ok, doctor. hasta el lunes. Gracias. Doctor. Lunes. Gracias, Doc.